mayoristas. Señores, empecemos con Víctor Fera, que ya está sentado en el sillón de Marcapasos, y con él vamos a hablar de lo que nos interesa a usted y a mí, y si es qué está pasando con los precios. Pero primero lo presentamos. Víctor Fera es básicamente quien le vende a quienes nosotros le compramos, tanto a las grandes cadenas de supermercado como a los chinos. Nació en el conurbano Zona Oeste, que no es lejano, pero sí duro. Comenzó a trabajar en un negocio familiar en La Ferrer, La Matanza, en 1968. En esa universidad de barrio hizo varios máster en lo que es vender barato sin quebrar en el intento. Víctor Fera es de los que creen en que el precio bajo genera volumen de compra y por lo tanto mayores ganancias. Y por eso se enoja ante algunas góndolas. ¿Cómo no me voy a enojar cuando veo los precios y sé cuáles son los costos?, se pregunta. En 1972 la familia Fera pasa a ser mayorista y en la década del 80 adquieren dos marcas que eran conocidas en el oeste del Gran Buenos Aires, pero que hoy tienen reconocimiento nacional. Hoy en su empresa trabaja casi toda la familia y allí también suceden cosas insólitas, como por ejemplo que sus dos secretarias también se encargan de crear los comerciales de radio y televisión, esos que le dan sabor a la vida. Dialogó con todos los secretarios de comercio, incluso con Guillermo Moreno, de quien siempre ponderó sus buenas intenciones. Pero con el único que nunca se sentó ni quiso hablar es con Miguel Brown, que estuvo en el cargo hasta octubre del año pasado. Brown, cuya familia es propietaria de una gran cadena de autoservicios, no puede controlar a Brown, dice Fera, genio y figura que hoy se sienta aquí en Marcapasos. Hemos hablado un montón de veces por radio y hoy lo conozco. Recién preguntaba, digo, ¿el señor que está ahí quién es? Me dice Fera, buenísimo. Bueno, ahora lo conozco. Muchas gracias por estar aquí. No, un placer. Bueno, la historia de vida otro día viene, me la cuenta porque es fascinante para mí, realmente. Es pero una hoy historia fascinante. Realmente que sí. Pero hoy realmente estoy muy preocupada por lo que está pasando. Quiero saber lo siguiente. Usted trajo un listado de precios que yo estuve mirando y analizando. Me da la sensación de que en realidad, entre que bajaron el IVA y subieron los precios, en la leche 5 pesos nada más de diferencia. Sí, entre que bajamos el IVA y subimos los precios, que todavía los precios no terminaron actualizados todos, la diferencia que nos da en esa canasta es que está en el orden de los 8% por debajo de los precios anteriores con IVA. De acuerdo al precio. De acuerdo al precio, pero si tomamos un promedio de una canasta que cobra una familia, todavía estamos 8% más barato que antes cuando estaban con IVA. Pero esto no quiere decir que ya todos los precios estén actualizados. No nos olvidemos que tuvimos una suba de dólar de casi 30%. Exacto. Y cuando el dólar sube 10%, los precios promedio de la canasta familiar sube 7%. Pero, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tanto? Porque en realidad lo que uno no termina de entender, y de hecho había ya, previo a esta devaluación, mucha cosa desfasada, por ejemplo, si uno viajaba a Europa o viajaba a otros lados del mundo, que dice, ¿cómo puede ser que la leche me termine saliendo casi lo mismo que en Argentina, cuando acá todo el resto es más caro, o cuando los salarios son mucho más altos? ¿Por qué esta sensación de que salen corriendo a poner el precio, el valor dólar? Bueno, primero porque en la canasta familiar de una casa humilde se compone de demasiados productos de exportación argentinos que se venden en dólares. Entonces automáticamente el exportador hoy está sacando los barcos por el Río de la Plata libremente y sin necesidad de ingresar la plata. ¿Para qué va a vender acá? No tiene necesidad. Entonces hasta muchas veces nos cobran más caro en el mercado interno cuando vos compras trigo, cuando vos compras aceite, que en la exportación. ¿Por qué? Porque hay un poder. Dice, yo la saco, me llevo la plata allá, si la quiero la ingreso, y si no quiero la ingreso. Entonces, una de las medidas muy importantes tiene que ser que ese saqueo que sale por el Río de la Plata en barcos continuamente no salga más. Habrá que poner un dólar sostén, porque usted se recuerda que hace un tiempo pusieron que había que pagar 4 pesos por dólar de exportación, ¿correcto? Sí, sí, sí. A ver, 4 pesos antes representaban un 11%. Ahora nada. Ahora representan un 7%.
Entonces los exportadores contentos siguen exportando. Bueno, de hecho hoy la mesa de enlace, que es parte de los grandes exportadores de carne, por lo menos en la Argentina, estuvieron con el gobierno, con el presidente, y se aseguraron de que no iba a haber ningún otro cambio más. Por ejemplo, las retenciones, ¿no? Que fue uno de los que... Claro, es un buen seguro, es un buen gesto un buen gesto del presidente a la gente más rica que sigan llevándose las ganancias de la Argentina. En cambio, si hubiéramos puesto un dólar sostén de 45, 48 pesos, más las retenciones, y obligar a que las liquidaciones se hagan en el país, seguramente van a entrar más dólares y vamos a tener más necesidades. Pero eso hay intereses creados como todo, exactamente como esto, como la ley de góndola, que hace muchos años que vengo discutiendo por esto y peleando por esto a solas, y fui acompañado por Graboy para presentar la última ley de góndola. La señora Lidita Carrió con mucho esmero tomó mi ley de góndola, la miró, la mejoró según ella, que la voy a sacar, pero lamentablemente la encajonaron a todas. Y eso, una ley de góndola, lo único que hace es bajar el precio, sin que el Estado ponga nada, ni un centavo. El Estado no tiene que poner nada. ¿Por qué? Porque cuando hay 5 competidores en una góndola, nadie puede tener más del 30%, como hoy tienen 70 y 80% de la góndola algunas empresas, los precios bajan solos. Obviamente. No, digo, hay mucho que tiene que ver con esto, pero también tiene que ver mucho con lo que pasa con la gente. ¿Cómo están viendo ustedes el tema consumo? Porque yo creo que hay gente que ya no puede comprar más nada. Por supuesto, el tema consumo se cayó, porque se le licúa todos los días el dinero al consumidor, todos los días se liquida el dinero al consumidor, y cada vez puede comprar menos, la necesidad es mayor. Entonces tenemos que trabajar en esos sectores donde la gente más necesita, y no está pasando eso lamentablemente. El último secretario de Comercio fue su amigo, ¿no? Brown. Sí, casi hermanos somos. Son casi hermanos. Entre las cosas que para usted hizo mal el gobierno de Macri, una fue justamente, digamos, tener en la Secretaría de Comercio algo así como el lobo. Sí, esa es una de las cuales. Y otra de las cuales hizo mal, porque lo tengo que decir, porque uno no es ni antes, ni después, ni nada. Yo soy un empresario en la cual quiero que a los argentinos le vaya bien. Acá le sacamos la comida de la boca a la gente. Hoy lamentablemente hay mucha gente con hambre. Hoy, mientras que el exportador se lleva el trigo, el panadero no tiene capital para trabajar. Porque el panadero va a tener que sacarle el IVA al pan. Pero él va a pagar el IVA de la harina. ¿Y eso cómo es? Va a pagar el IVA de la grasa. Va a pagar el IVA de la bolsita. Va a pagar todo el IVA que tenga que pagar, de la luz, del gas. ¿Y no lo descuenta de ningún lado? Claro. No lo puedes contar de ningún lado. Claro. No lo puede absorber. Es una locura. Pero aparte... tomar una medida de este estilo es concretamente, digamos, no entender de qué se trata la cadena de producción. Claro, habría que empezar a estudiar cómo se trata la desagregación. Cuando se toman medidas que son más exclusivas para empresas que tienen debe y haber de IVA, pago o no, de acuerdo a las posiciones, es otra cosa. Entonces, pero aparte tenemos un tema muy grande con estas pequeñas empresas. Porque no deja de ser una pyme un panadero, una fábrica de pasta. No deja de ser una pyme. Son empresas que dan mucha mano de obra. Tiene otro problema. El otro día le dijeron, señores, mire, vamos a hacer una cosa. Usted me debe 2 facturas. Me las tiene que pagar, porque si usted no me las paga, yo no le voy a entregar más. Bueno, voy a ver cómo consigo la plata para pagarla, a quién se la pido, no sé. Bueno, pero la mercadería que le mando ahora... No tiene precio. No. Puede tener precio, me la tiene que pagar ahora, porque si no tampoco se la dejo, porque si yo se la doy sin pagar ahora, se devalúa el IVA y yo la puedo exportar en dólares. Claro. Entonces, ¿se descapitalizaron las pymes? Pregunta rápida, ¿podemos ir a desabastecimiento en esta situación? No, el país no está para eso, para nada. Todavía no estamos para esa todavía esa no creo que debería ser una cosa de eso. Segundo, el nivel de consumo que usted siente hoy, Víctor Fera, es comparativamente en lo que usted husmea. ¿A qué momento? ¿A qué otro momento de la Argentina? Me recuerdo a Alfonsín. Había bastante plata en Alfonsín, todavía había mucha inflación, bastante plata, pero ya empezaron a caer mucho. Y en el 2001 también, por supuesto que
que fue muy grave. Son de Pero las por alguna épocas u que otra más razón, me ahora vamos a acuerdo, hablar con Giacomini, que es uno de los... de las épocas que más me acuerdo, pues yo viví el año 75, Sí, el bueno. 89. El Rodrigazo yo ya no se voy lo a puedo decir contar. que soy tan viejo. No. El Rodrigazo, bueno, yo viví todo eso, en la época de gobiernos militares, yo viví todas estas etapas. Pero hoy la gente está más empobrecida que nunca. De hecho, bueno, los números dicen que tenemos muchísima más gente con situación de calle, de hambre. Obviamente. Así que, Fera, tengo muchísimas otras cosas para hablar con usted, pero hoy tenemos un montón de invitados y la próxima, obviamente, bueno, será un poco más sobre gracias. su vida. Y espero que el país nos acompañe, ¿no? Nosotros obviamente. también esperamos lo mismo. De más Queremos lo está mejor para todos los gobiernos y para el país. Bueno, perfecto. Muchísimas Gracias gracias a usted. realmente por haber estado. Adiós. Cuidado que a veces cuando me levanto de acá se me cae alguien.